Buenas tardes, mi nombre es Carlos Díez. Eh, en este momento, desde la semana pasada que fue la elección, soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias. Los saludo y la saludo hoy en esta charla que vamos a tener titulada Matemáticas en Ingeniería, Oscuro Tránsito o Valiosa Oportunidad. Esta charla nace por una solicitud de la CUC en Barranquilla. Esa charla se hizo para esa universidad y Acofacien vio oportuno extender esta charla a todas las facultades de ciencias y a los departamentos de matemáticas y de ciencias básicas que prestamos servicios a las facultades de ingeniería. Entonces, esa es la intención, es hablar a un público de profesores, también están invitados estudiantes, dar claves sencillas, ver la problemática y dar claves sencillas que puedan iluminar ese oscuro tránsito, como lo dice ahí el título. Yo soy decano, además de Acofacien, soy decano de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en Bogotá. Como pueden leer en el título de la facultad que dirijo, pues es una facultad de matemáticas e ingenierías. Entonces, tenemos muy metido el ADN de que tenemos que enseñar matemáticas a los matemáticos, pero también matemáticas a los ingenieros. Entonces, también desde la experiencia les voy a hablar un poquito. Yo soy matemático de la Konrad Lorenz, soy magíster en educación de la Universidad de los Andes y soy candidato a doctor en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño, de la cual espero, como todos los que estamos haciendo algún estudio de posgrado, graduarme prontamente. Muy bien. Entonces, como dice mi camiseta, soy profesor de matemáticas y por supuesto tengo problemas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a quitar la cámara, que ya no es útil en este momento. Bien. Hago un chequeo de rutinario. ¿Me pueden confirmar algunas personas si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe Carlos. Muchas gracias, muy gentiles. Entonces, el título yo creo que es suficientemente sugerente para mostrar la problemática que creo que más o menos todos la conocemos. Los que hemos sido ingenieros, yo aparte de matemáticos soy ingeniero mecánico, entonces los que hemos sido ingenieros también hemos vivido esa problemática y es la dicotomía entre un tránsito oscuro o una valiosa oportunidad que existe con respecto a las matemáticas en ingeniería. No sé, se me rayó aquí esta cosa, no sé por qué. Ah, ya alguien me está rayando. Muy bien, listo. Entonces, vamos a avanzar. Todos los ingenieros en todo el mundo deben formarse en las ciencias básicas pertinentes para su profesión, no solamente en matemáticas, sino en física, en química, en geología, en biología, dependiendo del tipo de ingeniería, pues las ciencias básicas son más o menos pertinentes. Y la palabra pertinentes que está ahí en cursiva, pues tiene todo que ver, porque en algunos programas de ingeniería, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, a veces parece que quisiéramos que los ingenieros se formen en todas las ciencias básicas, ¿sí? Entonces, yo conozco ingenierías en este país que a un ingeniero mecánico le dan biología, por supuesto química, por supuesto física, matemáticas, pero sobre todo, pues mucha biología, ¿sí? Por ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿qué tan pertinente será la biología? Me imagino que el programa tendrá la forma en su justificación tendrá la forma de determinar esa pertinencia. Pero la cosa también es que no solamente es por el grupo de materias que les enseñan, sino porque cada una de esas ciencias básicas, pues se les enseñe no solamente contenidos pertinentes, sino de manera pertinente, ¿sí? Esta problemática, por ejemplo, aquí en Colombia, viene desde la época en que la Universidad Nacional tenía su facultad de ingeniería, que fue la que nació mucho tiempo antes de la facultad de la facultad de matemáticas y de las otras ciencias básicas, tenía su facultad de ingenierías y empezó a darse cuenta, pues la formación en matemáticas era a tal punto
que muchos de ellos se daban cuenta de que era mejor estudiar matemáticas que estudiar ingenierías. Y de ahí nace, de ahí se desprende la facultad de matemáticas en la Nacional, porque los ingenieros estudiaban matemáticas a tal profundidad, pues que más valía ser matemático que ingeniero, ¿sí? Y pues eso, ese fue, digamos, una oportunidad afortunada, ¿sí? Pero seguramente muchas personas en ese tiempo no la vieron así porque muchas personas no pudieron con las matemáticas de ese tiempo en la Nacional, pues sí, terminaron desertando cuando probablemente no se necesitaba ese nivel de matemáticas en ese momento. Como digo, fue un error afortunado porque gracias a eso, pues Carlo Federici y otra gente, Yuta Keuchi, dieron lugar al programa de matemáticas y a la facultad de matemáticas en la Nacional. Pero, y de ahí de donde bebemos muchos en este país, casi todas las carreras de matemáticas de este país tienen profesores de la Universidad Nacional. Pero, pues es un error afortunado, pero es un error, porque probablemente no se necesitaba ese nivel de matemáticas para ese momento. Entonces, la pertinencia no solamente es en qué ciencia básica enseño, en qué materias de esa ciencia básica, sino en qué nivel y cómo, de qué manera y con qué propósito se enseña esa matemática. Vamos a hablar en este momento de matemáticas para la ingeniería. Bien, ahora, siguiendo con la problematización, hay unos errores en la concepción de la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? En la ingeniería. Uno, poner las matemáticas como requisito para las ingenierías. Es decir, si usted se quiere graduar de ingeniero, pues pase los primeros 4 o 5 semestres de matemáticas porque sin eso no se puede graduar, ¿sí? Es más o menos como una especie de talanquera, una especie de trinquete. Y es, profe, ¿para qué me sirve esto? Pues para que se gradúe, porque sin eso no se va a poder graduar, ¿sí? Profe, ¿pero esto me va a servir? Pues en la medida en que consiga el grado, sí, pero no con un servicio, con una utilidad directa hacia las ingenierías. Otro error típico en la concepción de matemáticas en la formación de ingenieros es las matemáticas como filtro de estudiantes. Con dolor, y yo me imagino que ustedes también lo han visto, pero con dolor hay que decirlo, y es que hay profesores de matemáticas que yo en mi optimismo creo que cada vez son menos, que enseñan matemáticas en ingeniería con, voy a decirlo abiertamente, con cierta rabiecita. Es una verdad de perogrullo en la antigonía que tienen los matemáticos con los ingenieros. Es decir, nosotros los matemáticos, digo yo, nosotros los matemáticos cuando vemos ingenieros decimos, es que usted es ingeniero, o sea, como un matemático de segunda, ¿sí? Y hay profesores, y yo los conozco y los viví cuando era ingeniero, que tienen matemáticas como un filtro. Y es, no, aquí solamente pasa el que, mejor dicho, sea el reduro, porque si no, que se quede, no queremos graduar, mejor dicho, esos ingenieros son una peste, mientras menos haya, mejor. Y la forma de dejarlos varados y echarlos de la ingeniería es con matemáticas. Y eso, pues, es terrible, ¿sí? O sea, profesores que realmente utilizan las matemáticas como arma, digamos. Yo los he vivido, espero que cada vez sean menos. Ahora, en universidades en los que el servicio de matemáticas la dan los doctores, y aquí voy a hablar con el título, los doctores que están contratados en el departamento de matemáticas de la universidad y que están contratados para investigar y que como comillas les ponen la penitencia de enseñar un curso de matemáticas o unos cursos de matemáticas para ingenieros o para administradores o para economistas. En algunos casos eso es así. Enseñan las matemáticas por las matemáticas, es decir, enseñan matemáticas como se las enseñarían a los matemáticos. Y entonces, definición, teorema, demostración, corolario, lema, y pues pare de contar. O sea, esas son las matemáticas que ellos aprendieron y por lo tanto son las matemáticas que ellos están enseñando en algunos casos, sobre todo cuando digo doctores en matemáticas,
y doctores y cuasi doctores o personas que se sienten doctoras o que aprendieron matemáticas de manera muy formal. Y en Colombia eso es un pan nuestro de cada día. Nosotros somos terriblemente estructuralistas, burbaquistas en nuestra enseñanza de la matemática en muchas universidades. Y eso hace una diferencia, pues eso marca un caminadito en las personas que aprenden matemáticas así y replican esas matemáticas cuando están enseñando. También lo he vivido y también lo he visto, no solamente en mi facultad, sino en otras facultades de ingeniería. Y lo último es las matemáticas como penitencia, que es parecido a las matemáticas como requisito o como filtro, pero es el profesor que pone a sufrir todo el periplo de cálculo diferencial a los estudiantes, los masacra. El profesor que es típico, ¿cuánto le sacaste a fulano? 1. Uy, no, le sacaste mucho, pues porque eso es típico sacar .5 o 0 en ese parcial. O sea, ¿sí? Y que después al final están regalando nota. Están diciendo, bueno, si me hacen un trabajito, si me hacen una exposición, yo les subo el parcial a 3, pues para que ganen y para que puedan pasar esta vaina. O sea, las matemáticas que los estudiantes ven y que tienen que recorrer como un vía crucis en que cada materia es una estación y la pasan, sí, pero con muchas peladuras de rodilla, con muchos traumas con respecto a la matemática. ¿Mm? Esos son al menos 4 errores típicos en la concepción de las matemáticas en la formación de ingeniería, ¿sí? Que pues yo esperaría que los participantes en esta conferencia, dado que están aquí, estén buscando eliminar de su práctica. Pero si uno se pone la mano en el corazón, bien puesta, uno sabe que alguna de estas cosas ha hecho la mayoría, o sea, la mayoría de nosotros, algunas de esas cosas hemos hecho en nuestro periplo como profesores de matemáticas para ingeniería. Porque ya sea que hayamos empezado muy jovencitos y nos hayan asignado un curso de álgebra lineal, un curso de investigación de operaciones, y pues lo hayamos dado como lo recibimos nosotros, porque pues es como la primera forma de hacerlo, imitando al que nos dio. Y aunque después hayamos caído en la cuenta de que, uy, no, esto no podía haber sido así, qué mal, me tiré 50% del curso, de los estudiantes del curso con una materia mal dada, pero algunos, seguramente la mayoría de nosotros hemos tenido este tipo de impases en la enseñanza de la matemática en ingeniería. Bien. Ahora, claramente esos impases también vienen dados por condiciones intrínsecas. O sea, las asignaturas de matemáticas en la formación de ingeniería tienen ciertas dificultades que son intrínsecas de la materia y esas dificultades, la idea es convertirlas en oportunidades, ¿sí? ¿Cuáles son esas dificultades? Pues en el cálculo, la dificultad que más se ve es la dificultad de modelación. Es decir, los profesores el cálculo es una materia que tiene una gran parte teórica, pero también una gran parte aplicada. Y a veces los profesores no conectamos la parte teórica con la parte aplicada. Me explico. Creemos que si les enseñamos a un estudiante a derivar, entonces va a ser capaz, per se, simplemente porque sabe derivar, va a ser capaz de resolver un problema de optimización, de cálculo de máximos y mínimos. ¿Sí? O que porque le enseñamos a integral, entonces va a ser capaz de sacar, de resolver un problema de fuerzas, porque pues ya sabe integral, entonces ya tiene que ser capaz de resolver un problema de fuerzas. Eso le toca a él. O sea que toda la parte de modelación que la deberíamos enseñar, que es una enseñanza importante, que es cómo pasar del mundo matematizable al mundo matemático y viceversa. Toda esa parte no es muy enseñada en el cálculo, ¿sí? Entonces, aparte de que, como es una materia que tiene una pata puesta en lo teórico y una pata puesta en lo aplicado, ya esa materia intrínsecamente viene así, tiene el otro problema y es que no hacemos nosotros el puente de modelación que une esas dos patas. Y esa es una dificultad muy típica en el cálculo, relatada en muchas investigaciones en educación matemática, en muchas, la dificultad de la modelación en el cálculo. Materias afines como geometría y álgebra lineal, ¿sí? Tienen el problema de la abstracción. Inclusive en algunas carreras de ingenierías les dan álgebra abstracta, ¿sí? Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque cuando yo empecé ingeniería mecánica en el año 91, una materia del primer semestre era álgebra, se llamaba álgebra. Y uno pensaba, pues venía del colegio, y uno pensaba que álgebra es que le iban a repasar la factorización y le iban a repasar ahí la resolución de ecuaciones y en ecuaciones.
Pues no, resulta que en primer semestre la materia de álgebra de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estudié ingeniería mecánica, era, porque ya no es así, pero era teoría de grupos, teoría de anillos y teoría de cuerpos. ¿Sí? Primer semestre de ingeniería. Y los exámenes era, demuestre que tal cosa es un cuerpo o invente un anillo unitario. Y entonces uno tenía que llevar un repertorio más o menos, tenía que llevar una metralleta con 25 tiros de todos los ejemplos listos para poder soltar en el parcial, porque era típico que en el primer parcial uno se diera cuenta de que necesitaba esa metralleta. Entonces en el segundo ya no lo perdía uno porque ya llevaba los ejemplos en la mano. Pues en la mano no, en la cabeza, porque en ese momento todo era de memoria. Y entonces, en geometría y en álgebra lineal y en álgebra abstracta, los que la todavía le enseñen en sus carreras de ingeniería, hay un problema grave y es la abstracción. Los estudiantes vienen del colegio viendo matemáticas muy concretas y aquí se busca que el estudiante demuestre, primero que nada, ¿sí? Y segundo, que para poder demostrar, abstraiga, ¿sí? Y entonces, entender que es un espacio vectorial sin un referente concreto de lo que significa un espacio vectorial, pues eso es muy loco, ¿sí? Eso es, simplemente usted apréndase que hay 10 axiomas de un espacio vectorial y pruébelos en esa estructura que le estoy dando, pero no entienda por qué, pues, digamos, de qué forma esa estructura, eso cómo se ve en la naturaleza, eso cómo se ve en el mundo matematizable. Entonces, el proceso de abstracción ahí es un proceso muy, muy álgido, que genera muchos problemas. ¿Sí? Y una dificultad típica intrínseca de la programación lineal y la estadística, y si hay profesores aquí que enseñen esas materias, por favor no se sientan agredidos con esto que voy a decir, pero pónganse la mano en el corazón y piénselo bien. Esto no lo estoy diciendo yo de mi cosecha, son investigaciones que hay relacionadas con esto, y es que la programación lineal y la estadística, sobre todo, se enseñan de manera muy algorítmica, ¿sí? Y muy poco comprensiva. ¿Sí? O sea, el profesor no enseña las razones por las cuales funcionan las cosas, sino que enseña, así se hace esto y usted simplemente hágalo. ¿Y cómo funciona el H? Si el H le da menos de 0.5, entonces es relevante. Profe, ¿por qué? No pregunte bobadas y simplemente si usted le da menos de 0.5, entonces, de 0.05, perdón, entonces ya eso es relevante. Entonces ya, ese es el criterio. Aplique ese criterio y no diga nada más. Y hay una cantidad de investigaciones. De hecho, un profesor amigo mío, Pedro Monterrey, hizo hace un par de años en un simposio en la Universidad Antonio Nariño una exposición muy bonita sobre los errores que se han cometido en la interpretación de esos criterios de significancia. Y la razón que estiman los artículos con respecto a esto, las investigaciones con respecto a esto, es porque ni los mismos profesores de programación lineal ni estadística tienen comprensión sobre este mismo tema. O sea, así lo aprendieron, como decía un conocido representante de nuestra política, así lo querí, ¿sí? Así lo conocieron, así lo hicieron, porque no, ¿sí? Simplemente yo no entiendo muy bien cómo funciona, pero me pusieron a dar estadística, entonces pues yo aprendí estadística en la universidad, cojo el libro y lo repito, pero no entiendo muy bien qué está pasando. ¿Sí? Entonces, la dificultad de la modelación, la dificultad de la abstracción y la dificultad de una enseñanza centrada en la algoritmia son tres dificultades intrínsecas de esas materias de cálculo, geometría, álgebra lineal, programación lineal y estadística, que son el core, Cuando hablo de cálculo estoy hablando también de ecuaciones diferenciales porque es de la misma línea, ¿sí? Que son el core de las ingenierías, que son el core de las matemáticas en las ingenierías. Bien. Vayamos ahora ese es un chistecito, pero recuerden que el humor tiene mucha parte de la realidad. Y es que las matemáticas en la vida de los ingenieros es más o menos así. En primaria se aprende a contar y operaciones básicas, en secundaria se aprende álgebra, geometría, cálculo, trigonometría, de pronto complejos, ¿sí? En la universidad se aprende más cálculo y más cálculo avanzado, y después van a trabajar y usan Excel, ¿sí? Cuando es que usan Excel, cuando no simplemente usan tablas. Cuando yo estudié ingeniería mecánica, uno veía hasta quinto semestre ecuaciones diferenciales, matemática superior y no sé qué,
y cuando iba a ver fluidos, le decían, para calcular el número de Reynolds, usted fíjese en una tabla, aunque eso es una integral más o menos complicada y eso, pero no, fíjese en la tabla que con eso saca el número de Reynolds. Eso no necesita nada más. Si usted va a sacar la probabilidad de que un evento sea tal, eso fíjese en la tabla, eso calcúlelo con la tabla, haga una suma y una resta y con eso lo tiene. Y pues se olvidaba todo lo que se había visto de matemáticas anteriormente. ¿Sí? Bien. Entonces, eso así dicen que es. Yo digo, así dicen que es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debería ser? ¿Sí? ¿Cómo debería ser realmente? ¿Qué debería ser las matemáticas en la vida de los ingenieros? Entonces, vamos a ver algunos consejos con respecto a eso. Pero para empezar, para poder llegar a esos consejos, quiero contarles los dos tipos de propósitos que hay en la formación en ingeniería con respecto a ciencias básicas. Aquí se podrían considerar ciencias básicas en general, pero pues esta charla es de matemáticas, entonces específicamente de matemáticas. Hay dos tipos de propósitos. Voy a empezar con los de abajo, los propósitos instrumentales. Y es más o menos el propósito por el cual uno piensa que enseña matemáticas a un ingeniero. Y es enseñarle conocimientos, enseñarle habilidades y enseñarle actitudes cursivas prácticas para el actual de los ingenieros. O sea, enseñarle cosas que le vayan a servir para su vida como ingeniero. Pero como vimos en el chiste pasado, después se puede usar Excel, después se puede usar Wolfram Matemática, después se puede usar Maple, ¿sí? Después se pueden usar tablas, y entonces toda esa matemática que les enseñamos de integral, de derivación, pues no se usa más. Ahora, se usa, por ejemplo, actitudes del ingeniero, como sistematicidad, ¿sí? Como la capacidad de ser organizados en los cálculos y ese tipo de cosas. Pero eso es lo que uno quiere enseñarle, lo que normalmente los profesores de matemáticas quieren enseñarle a los estudiantes en las ingenierías. Porque si se dan cuenta, pues un profesor de matemáticas, cuando enseña integrales dobles en varias variables, pues no está pensando en qué va a aplicar ese estudiante eso después en su vida profesional. De hecho, cada vez más hay libros de matemáticas para ingenieros, matemáticas para administradores, matemáticas para economistas, matemáticas para ciencias sociales. Y entonces los autores de esos libros se han esforzado en poner ejemplos en donde el ingeniero y el resto de profesiones aplicarían ese concepto que usted le está enseñando. Pero si uno lee críticamente ese ejemplo, uno dice, yo no me imagino a uno de mis estudiantes de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, de ingeniería administrativa, haciendo integrales dobles para calcular una cosa que puede meter en matemática de Wolfram o que puede meter en internet en cualquier resolutor y pues tiene la cosa, más aún, que ni siquiera tiene que plantear la integral porque esos cálculos ya están preformados y siempre se hacen de la misma manera. No veo a un ingeniero mío haciendo eso, pero igual a mí me están pagando para que le enseñe esa cosa, pues vamos a enseñársela. Entonces, enseñar por propósitos instrumentales es válido. ¿Sí? Así hemos enseñado mucho tiempo, es válido, pero es mucho más interesante enseñar por propósitos estructurales. O sea, propósitos orientados hacia el desarrollo de competencias de pensamiento científico, ¿sí? De pensamiento estratégico. Para un ingeniero eso es clave, ¿sí? Obvio, de resolución de problemas y creatividad. Pero enseñar para esos propósitos implica que cambiemos nuestra forma de enseñar. Porque si enseñamos a derivar funciones constantes, polinómicas, logarítmicas, exponenciales, cocientes, y luego les vamos a preguntar un ejercicio en la que tienen que derivar una función cociente, que les acabamos de enseñar cuál es la reglita, simplemente tienen que aprenderla, pues realmente de creatividad y de pensamiento estratégico, poco, ¿sí? De pensamiento científico, menos. De resolución de problemas, no tanto. O sea, si no cambiamos nuestra forma de enseñar, no podemos llegar a enseñar por propósitos estructurales. Entonces, de otra manera, uno puede enseñar por propósitos instrumentales, enseñando las materias que está enseñando en este momento de la forma como le está enseñando, los mismos temas, ¿sí? Más temas, menos temas, no importa, ¿sí? Pero si uno quiere que los estudiantes se desarrollen en términos de propósitos estructurales,
debería trabajar competencias de pensamiento científico, de pensamiento estratégico, de resolución de problemas, de creatividad, entre otras, que implican que uno enseñe de una manera diferente. ¿Sí? Que uno se piense la cosa, puede inclusive que enseñe contenidos diferentes, pero sobre todo que cambie la forma de enseñar aunque sean los mismos contenidos. Bien, ahorita les voy a dar un par de claves con respecto a eso. Entonces, tal vez digamos, una conclusión importante de esta charla es intentar cambiar el propósito por el cual enseñamos matemáticas. Desde los propósitos instrumentales, pasarlo a los propósitos estructurales. ¿Sí? Esa es como la idea. Y si están aquí o si estamos aquí es porque queremos hacer las cosas un poquito mejor de lo que las hacemos. Indudablemente las hacemos en general bien, pero siempre hay campo para mejorar. Y entonces sería bueno llevarse eso para la casa. Decir, venga, pensamiento científico, pensamiento estratégico, resolución de problemas, creatividad. ¿Dónde habrá un articulito de esos? ¿Dónde habrá un libro que enseñe creatividad? ¿Qué puedo hacer yo con mis estudiantes para enseñarles pensamiento estratégico? ¿Qué es el pensamiento estratégico? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Sí? Hasta allá no va a llegar esta charla porque sería demasiado larga y demasiado profunda, pero les dejo esa espinita, les dejo la espinita de qué competencias estructurales se pueden desarrollar con matemáticas en la ingeniería. De hecho, resalto con matemáticas porque un área como matemáticas es especial, o sea, está diseñada especialmente para enseñar resolución de problemas, por ejemplo, para enseñar pensamiento estratégico. Pensamiento científico también se puede enseñar con biología, con geociencias, etcétera, pero resolución de problemas es un campo inherente de las matemáticas, ¿sí? Y es una cosa que los ingenieros, es una competencia que los ingenieros tienen que tener clarísima para su vida, ¿sí? Bien, sigamos. Voy a contarles algunas descripciones de las competencias, ¿sí? Y a contar un par de cursos con respecto a ellas que pueden servirles para inspirarse y para ir a buscar más material. Competencias que se pueden, que las asignaturas de matemáticas desarrollan en los ingenieros. Primera, ya le he hablado ahorita, la abstracción, ¿sí? La abstracción. La abstracción es la capacidad para extraer lo que es esencial de un objeto o fenómeno y despreciar lo que es accesorio, ¿sí? Según lo que en donde uno está actuando. Hay cosas que son esenciales en un contexto y que son superfluas. Esas mismas esenciales en otro contexto pueden ser superfluas. Entonces, un consejo para generar abstracción en los estudiantes. Proponer situaciones problema cuyos datos sean más que los insumos. ¿Sí? Es típico que nos pase a nosotros, y creo que a todos nos ha pasado, y es que si no utilizamos un dato en un problema, empezamos a sospechar que ese problema está mal resuelto. ¿Sí? Empezamos a decir, pues pucha, ¿para qué me darían la altura si no la usé? Esto está mal. No, hice algo malo. ¿Sí? En cambio, si usted les propone a sus estudiantes problemas en los que los datos son más que los insumos, ¿sí? Los insumos refiérase a la información que realmente requieren para resolver el problema, ¿sí? Y los datos es pues todo lo que nos dan, ¿sí? Si usted le propone a los estudiantes problemas de ese tipo, está ayudándoles a abstraer, ¿sí? Está ayudándoles a que digan, venga, esto es importante en este contexto. Inclusive, está ayudándoles a operar, a procesar los problemas de manera diferente. Unos utilizarán una información, otros utilizarán otra información y posiblemente ambos lleguen al mismo resultado, pero por vías diferentes a partir de la información que usted les provea. ¿Eso implica en nosotros un poquito más de tiempo para diseñar el problema? Sí, pero lo bueno es que un problema bien diseñado después es un tesoro que uno puede guardar no solamente para las evaluaciones, porque recuerden que los estudiantes se comunican las evaluaciones. De hecho, es bueno comunicar las evaluaciones anteriores a los estudiantes, pero también para enseñar. O sea, la evaluación no es la panacea. Realmente el proceso de enseñanza en el aula, la comunicación entre profesor y estudiantes y entre los mismos estudiantes, eso es lo que más enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hacer un buen problema le sirve a uno para guardarlo y usarlo y reusarlo, modificarlo,
O sea que vale la pena diseñar buenos problemas en ese sentido. Bien, la segunda competencia es la competencia de modelación. La modelación es la capacidad para representar los fenómenos en términos matemáticos, para mejorar su comprensión y la capacidad de predicción. Es decir, lo decía ahorita, es la capacidad de movernos fluidamente entre el mundo matematizable, o sea, el mundo que es susceptible de convertirse en matemáticas, y el mundo matemático. ¿Sí? Es feo cuando dicen que es que modelar es pasar del mundo real a las matemáticas. Eso es como si las matemáticas no fueran reales, es como si fueran producto de la imaginación o algo así por el estilo, un unicornio. No, las matemáticas también son reales, entonces por eso es mejor decir la capacidad de moverse fluidamente entre el mundo matematizable y el mundo matemático y viceversa. ¿Sí? Es típico que pase con los ingenieros, con la gente que hace analítica de datos, y es que resuelven el problema en términos matemáticos, bien, pero son incapaces de comunicar eso a una junta directiva, por ejemplo. Son incapaces de comunicar eso a un médico, son incapaces de comunicar eso a un ecólogo. O sea, su anclaje matemático es tal que no les deja sacar la cabeza del agua para hablar al aire, ¿sí? Ellos son capaces de echar burbujitas debajo del agua, pero no más, ¿sí? Entonces, hacer que los ingenieros sean capaces de moverse fluidamente entre el mundo matematizable y el mundo matemático es clave. Ideas metodológicas para esto. No poner a resolver problemas, sino poner a modelar problemas. Pero para eso hay que enseñar a modelar. O sea, para eso realmente hay que enseñar, mostrarle a los estudiantes cómo se hace la modelación. Hay algoritmos, hay bastantes propuestas de algoritmos para modelar. Entonces vale la pena enseñar, sentarse un poquito a leer eso, hacer un comité de currículo ahí en el programa, en el departamento, y que alguien nos enseñe algoritmos de modelación y didácticas para enseñar esos algoritmos, ¿sí? Porque es que si no, lo que hacemos es, como les decía ahorita, enseñar la teoría y suponer que a partir de la teoría el estudiante es capaz de hacer la práctica. Y eso no siempre es, o sea, hay gente que lo hace, pero eso no es propiedad de todo el mundo. Ok, perfecto. Sigue. Deme un segundo. Consuelo. Gracias. Entonces, entonces lo otro es desarrollar el pensamiento estratégico y es la capacidad de ordenar acciones para conseguir un fin. ¿Sí? Eso es básico en el ejercicio de la ingeniería. ¿Sí? Para todo. Desde el ingeniero que lo ponen, que le gusta el área comercial y después de haber estudiado ingeniería mecánica y haberse tragado termodinámica, transferencia de calor, diseño, todo lo que ustedes quieran, va y lo que hace es dirigir un departamento comercial. Y eso es válido. Aquí en Colombia, eso es una salida profesional de los ingenieros, de muchos ingenieros, no solamente de los administrativos, de muchos. ¿Sí? O se mata un ingeniero civil con estructuras, fluidos, una cantidad de cosas, y después va y sale y lo que hace es controlar, ser ingeniero de proyectos. Y eso significa leer un diagrama de Gantt todos los días para hacer que los obreros hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y estudió todo eso únicamente para leer diagramas de Gantt. O sea que en competencias instrumentales, pues no leímos mucho. Pero si le enseñamos pensamiento estratégico, esa persona va a poder pensar desde los fines hacia los medios y no desde los medios hacia los fines como piensa mucha gente y es, pues arranquemos a ver a la mano de Dios a ver cómo nos va saliendo la cosa. ¿Sí? No, venga, pensemos primero qué es lo que queremos lograr, por qué métodos lo vamos a lograr y qué insumos requerimos para esos métodos. Entonces, la capacidad de ordenar acciones para conseguir un fin es clave, ¿sí? Es clave. Entonces, si nosotros como matemáticos, como profesores de matemáticas, hacemos que los estudiantes, por ejemplo, en vez de resolver los problemas, nos escriban el plan de acción para resolver el problema. ¿Sí? Ni siquiera la respuesta, sino primero, escríbame el plan de acción para resolver el problema de manera detallada, ¿sí? Manifestando los insumos, manifestando los métodos que va a utilizar. Eso le ayuda mucho más a un ingeniero en competencias estructurales que lo que le ayudaría en competencias instrumentales saber integrales triples. Y está en rojo porque pues, es determinante la competencia de resolución de problemas. Autores como Polya, autores como Schoenfeld, como Freudenthal, tienen mecanismos, algoritmos de resolución de problemas. Y creer nosotros como matemáticos que un estudiante al que le enseñamos algo teórico, entonces ya es capaz de resolver un problema, es
como mínimo ingenuo, ¿sí? La idea es, venga, yo le enseño la teoría, pero también tengo que enseñarle a usted metodologías de resolución de problemas. Uno pensaría, eso se lo enseñan en los colegios. Pues nada más alejado de la realidad porque en los colegios estamos exactamente igual. A los niños de primaria les enseñan a sumar y después les ponen un problema que tiene dos números, pues los niños suman, pero no están resolviendo un problema. Están cogiendo dos números para sumar, ¿sí? Y eso extrapólelo durante toda la formación escolar. Entonces, eh, pensemos en realmente enseñar a resolver problemas, no en proponer problemas, sino, sí, claro, hay que proponerlos, pero una vez que he enseñado. Por ejemplo, los libros gringos, los libros americanos son buenos en eso y traen metodologías para resolver problemas cuando estamos en cálculo 1, en cálculo diferencial, para resolver problemas de variables relacionadas y de razones de cambio y de máximos y mínimos. Y sin embargo, muchos profesores, yo he visto cálculo en muchas universidades, o sea, yo soy ingeniero, estudié en la Nacional, estudié en la Conrad, he hecho maestría, doctorado, o sea, he estudiado ese cálculo muchas veces de muchas maneras diferentes. Y son contaditos los que me han enseñado ese cálculo haciendo una metodología de resolución de problemas. Aunque los libros gringos traen y dicen, mire, le sugerimos que le diga a los estudiantes que haga X, que haga Y, que haga Z, que mire cómo se piensa un problema, los profesores obvian eso. Dicen, a mí, yo lo que tengo que hacer es enseñar que cuando la derivada da cero, entonces hay un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Entonces, pues, ya, que ellos con eso sean capaces de resolver el problema. Entonces, el llamado es a que por lo menos esas cuatro competencias las pensemos. Les acabo de dar algunas ideas metodológicas vagas, pero que ustedes podrían profundizar y llevar a la práctica. La mejor manera de aprender a enseñar es enseñando, es haciendo experimentos con sus estudiantes. La educación es una ciencia totalmente experimental. O sea, uno siempre está experimentando con sus estudiantes. Que ellos no lo oigan muy duro, pero claramente siempre está uno experimentando con los estudiantes. Hasta no experimentar, es experimentar. Bien, ahora, algunas recomendaciones y las voy a dar por stakeholders, por grupos de interés. Primera recomendación, para los profesores de ciencias básicas, o sea, para los profesores de matemáticas, que es lo que somos en teoría los que estamos aquí, pero también esto funciona también para profesores de ciencias básicas, de física, de química, de biología. Sobre todo para matemáticas hay una diferencia gigante entre la comprensión relacional y la comprensión instrumental. Voy a decir una frase que a mí me preocupa mucho cuando los estudiantes la dicen, porque es una falacia. Entonces uno le pregunta a un estudiante, ¿cómo te está yendo en álgebra lineal? Súper bien, a ese profesor le entiendo todo. Y uno dice, eso puede ser muy bueno o puede ser muy mal, ¿sí? Y es que hay profesores, no quiero faltarle a la caridad en esta charla, pero hay profesores en YouTube muy reconocidos con muchos seguidores, ¿sí? A los que los estudiantes dicen, es que yo prefiero ver la clase de ese mancito, porque es que a ese sí le entiendo todo, al de la universidad no, pero a ese sí le entiendo todo. Y esos profesores de YouTube, muchos de ellos, son profesores de enseñar recetas. Entonces, les voy a enseñar y empieza el video así. Hoy vamos a aprender algo que su profesor de la universidad no quiere que usted sepa. Porque si usted lo sabe, usted le va a ganar. Le voy a enseñar el truco para hacer integrales. Y entonces, claro, ese truco funciona en el mejor de los casos, en algunos dominios de integrales, en algunos contextos de las integrales, ¿sí? Pero además está buscando que el estudiante se salte el periplo de las matemáticas que le ayuda a pensar y que simplemente aplique recetas, ¿sí? Es decir, ni siquiera en una escuela de cocina, de donde viene la palabra receta, se le enseña a los estudiantes, en una buena escuela de cocina, ni siquiera ahí se le enseña a los estudiantes a seguir recetas, sino que ellos mismos deben crear sus propias preparaciones. Y en matemáticas, entonces, la mejor matemática es la que más recetas enseña, alias comprensión instrumental, ¿sí? Y entonces, eso es, sigue el siguiente derrotero para lograr, no sé, invertir una matriz. Para invertir una matriz, usted sigue esto. Y entonces, todo el asunto se limita a que usted sepa sumar y restar, ¿sí? Pero en cambio, si usted va más allá
y pasa a la comprensión relacional, es cuando usted está respondiendo 3 preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se hace en ese caso? Un poquito de receta. ¿Cómo se hace? Otro poquito más de receta. Pero nos salimos de la receta y es lo que le permite al estudiante operar de manera diferente. Si es, ¿por qué lo está haciendo de esa manera y no de otra? ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Sí? Entonces, comprensión relacional es enseñar el qué, enseñar el cómo, pero también enseñar el por qué así. No el por qué, sino el por qué así, por qué de esa manera. Y profesores de matemáticas queridos, y entonces no se trata de hacer la demostración, porque es que hacer la demostración es convencerse y convencer a otros de que esa vaina es cierta. Y algunas demostraciones de carácter constructivo nos dejan ver el por qué así y el cómo. Pero en general las demostraciones, sobre todo cuando son bien abstractas y bien sacadas de la manga, no le permiten comprender mucho al estudiante. Eso no quiere decir que no hagamos demostraciones. Aquel profesor que le interesa hacer demostraciones por alguna razón, pues bien pueda. Pero la demostración no es comprensión relacional. La comprensión relacional implica que el estudiante entienda por qué se está haciendo la integral de esa manera cuando se calcula una magnitud física. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es que esa integral funciona para eso? ¿Sí? Entonces, ahora, a quienes les guste mucho leer y quieran ir más allá de esto, hay una persona que escribió sobre esto en los 70s, un artículo, y ese artículo ha sido citado varias veces en otros artículos y en varias metodologías de enseñanza, y se llama SKEMP, S-K-E-M-P, S-K-E-M-P, SKEMP. Y esta persona escribió esto en los 70s. Ese artículo le muestra a uno ideas interesantes de comprensión relacional versus comprensión instrumental. Entonces, si usted quiere ir más allá de la comprensión instrumental, pues ahí le doy ese datico porque le podría servir para pensar un poquito sobre eso. Bien, ahora, lo otro es cambiar la secuencia didáctica. La secuencia didáctica típica de los profesores de matemáticas que enseñamos para ingenieros es, la típica de matemáticas es definición, teorema, demostración, corolario, lema, etc. Pero la típica de cuando enseñamos a ingenieros es teoría, como la presente, por definiciones o por teoremas o más like, teoría y problema, teoría y problema, teoría y problema. ¿Y qué tal si usted cambiara la secuencia didáctica y en vez de empezar por la teoría y luego por los problemas, que para un profesor es obvio, pero para el estudiante no, porque cuando está aprendiendo la teoría no tiene ningún enganche emocional sobre esa teoría? O sea, él no sabe para qué va a funcionar eso, por lo tanto no tiene ningún enganche emocional. Entonces, ¿y si lo hace al revés? ¿Y si lo que hace es, primero, contextos de aplicación, es decir, problemas, ¿sí? Y después de problemas, pasar a la teoría? Como nota, en este momento en la Facultad de Matemáticas e Ingenierías y en el programa de matemáticas específicamente que sirve a las ingenierías, estamos haciendo eso que venimos trabajando ya hace unos años en una asignatura que es ecuaciones diferenciales ordinarias, y es empezar trabajando desde contextos, desde los contextos de los problemas, y pasar a la teoría y luego volver otra vez a los contextos de los problemas. Es decir, en vez de hacer una secuencia lineal de teoría a problemas, hacer una secuencia cíclica en la que trabajamos desde los contextos de los problemas, perdón, desde los contextos de los problemas y y pasamos luego a la teoría que ilumina esos contextos de los problemas y que permite luego nuevamente pasar a los problemas para resolverlos con una enseñanza deliberada de la modelación y de la resolución de problemas. Esa sería la secuencia que yo les propongo. Nuevamente, arrancar desde los problemas, desde enseñar las características de los contextos de los problemas, pasar luego a la teoría, ¿sí? Pasar luego a la enseñanza de la matemática en teoría, pues, y luego, previo una enseñanza de resolución de problemas y de modelación, pasar nuevamente a los problemas para la resolución. Esa es una secuencia didáctica orientada al desarrollo de pensamiento matemático y no orientada al aprendizaje de las matemáticas únicamente. Bien, esas es entonces pues las dos recomendaciones que les doy a los profesores de ciencias básicas. Para los profesores del área profesional, es decir,
si aquí hay ingenieros que ya están enseñando termodinámica, estructuras, análisis de operaciones en ingeniería administrativa, transferencia de calor, ingeniería química, o sea, aquellos que ya están arriba y que hacen uso, entre comillas, de las matemáticas que se enseñan abajo, es importante que no sean canallas, perdón la palabra, pero que no sean canallas y no llegue el estudiante allá arriba a diseño en ingeniería mecánica y el profesor le diga, el estudiante le diga, profe, entonces que aquí que calculamos una integral para calcular la resistencia del material. No, mijo, para eso hay tablas, esa vaina de las matemáticas es una bobada por allá de primeros semestres, pero aquí hacemos eso es con tablas. ¿Sí? Si es tan canalla hacer eso, pues desvirtúa todo lo que el estudiante hizo durante 4 o 5 semestres, no solamente en términos de lo operativo, de lo instrumental, sino en términos del desarrollo de pensamiento que pudo haber ganado en esas materias. Entonces, pues, por favor, muestre la presencia de las matemáticas en su área. ¿Sí? Si usted tiene duda sobre cómo actúa la matemática en su área, pues entonces ahí viene el segundo consejo. Realimente al área básica. Y si aquí hay directores de departamento, directores de programa, directores de servicios, una cosa importante es hacer reuniones de profesores del área profesional y de profesores del área básica para que en comunicación entre ellos haya una nutrición, una nutrición retroalimentativa, una retroalimentación realimentativa, de manera que los de al área básica encuentren buenos problemas que proponer a los estudiantes mientras están trabajando esas materias en los primeros semestres y los del área profesional sepan cómo usar las matemáticas en su área y entonces ese ciclo virtuoso le dé posibilidades a los estudiantes de valorar lo que se aprendió, porque en la medida en que valoren lo que se aprendió, van a usarlo no solamente como instrumental, sino como formas de pensamiento. Y eso es lo que uno está buscando fundamentalmente, según ese contado, en la formación de matemáticas en la ingeniería. Entonces, una buena comunicación, una comunicación cada año, por allá en un seminario de inclusión de las matemáticas en el área profesional. Listo, ahí está el título, listo. Ya no es sino organizarlo para hacerlo con los profesores. Bien. Y si aquí hay estudiantes de ingeniería, unas 5 recomendaciones. Primero, como dice la canción de Aterciopelados, busca la esencia y no las apariencias. O sea, no se quede únicamente en el algoritmo de la integral, no se quede únicamente en el espacio vectorial, en saber si cierto conjunto es una base o no, en que calcule una desviación estándar. No se quede únicamente con eso. Busque eso en su profesión, en dónde está. ¿Eso para qué le podría servir? Pregúntele eso a sus profesores. Busque eso en los libros, porque seguramente eso le va a generar motivación. Y es mucho mejor aprender algo con motivación que aprenderlo desmotivado. Igual le va a tocar pasar la materia, entonces es mejor pasarla contenta o contenta. Bien, segundo, involucrarse. Es decir, pensar, sale de lo de arriba, pero es, si usted ya sabe para qué le va a servir y lo ponen, por ejemplo, a hacer un proyecto, no huirle a las matemáticas, sino hacer un proyecto con matemáticas. ¿Sí? Entonces le dicen, vea, es que usted tiene que en esta materia hacer un diseño bueno, vamos a hacer un diseño y vamos a meterle matemáticas a esto. ¿Sí? O sea, piense en meterle ciencias básicas a lo que usted está haciendo porque son esas ciencias básicas las que permitieron que en primera instancia usted fuera ingeniero. Entonces, pues, piense cómo ir más allá de eso. Tercero, la regla de las 10.000 horas. Por ahí hay un adagio que dice que si usted quiere ser experto en algo, entonces tiene que trabajar 10.000 horas en eso. Eso, pues, no sé si sean 10.000 horas, pero nadie va a aprender matemáticas en ningún contexto y por lo tanto en ingenierías si no practica. No sean como yo, que me acuerdo que cuando estoy en ingeniería mecánica, en ese tiempo uno estaba pensando en otras cosas. Y entonces llegué a mi primer examen de cálculo integral y se los juro que no había hecho nunca una integral. O sea, yo empezando porque nunca en ninguno de mis estudios de educación superior he llevado cuaderno. Entonces, nunca había hecho una integral, ni siquiera en clase. O sea, en clase nos juntaban a trabajar y yo veía a los otros, sí, eso. Y yo más o menos ahí las pensaba, pero nunca había escrito una integral. Y mi principal preocupación en el primer parcial de integral era que las integrales, el símbolo integral me quedara bonito, como para que creyeran que yo había hecho alguna vez un símbolo integral, porque me quedaban horribles, me quedaban como una S acostada, o sea,
Entonces no hagan eso. O sea, uno necesita practicar, ¿sí? Hay gente que, pues, que es genio y que no. No era yo, no es mi caso, ¿no? Yo perdí ese parcial inmundamente. Pero hay gente que es genio y no necesita practicar, pero en general necesitamos practicar para poder aprender ciertas cosas. Casi todas las universidades tienen tutorías, monitorías, espacios de estudio, ¿sí? Usen las ayudas de la universidad. Usen también YouTube. Es decir, no se queden únicamente con la enseñanza de su profesor. Vayan más allá, ¿sí? Y por último, repitan, sí. O sea, matemáticas en muchos casos es un arte de repetir, pero repitan inteligentemente. Es decir, piensen cuando están repitiendo. Vayan más allá de lo que les enseñaron. ¿Sí? No se queden únicamente con lo que les enseñaron. Yo tuve una profesora en una materia en investigación de operaciones y le pregunté, oye, señorita, ¿por qué en el método simplex buscamos los vértices y no buscamos cualquier otro punto de la arista? Y la respuesta de ella fue, no sé, pero así se hace en los libros. ¿Sí? Y entonces yo me sorprendí, pues yo ya era profesor en ese tiempo y me sorprendí, eh, pero no me quedé ahí, o sea, no repetí ahí, sino que ahí sí puedo contar una experiencia mía. Me fui realmente a entender por qué las aristas en el método simplex eran lo considerable y no, perdón, por qué los vértices y no simplemente cualquier punto de la arista. Bien, entonces esas son las recomendaciones para los estudiantes y con esas recomendaciones y con esta imagencita termino mi charla de hoy en 51 minutos. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat y vamos entonces dando lugar a preguntas. Vamos a responder algunas preguntas si ustedes tienen. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Brandon de Moya. Más que una pregunta, quiero felicitarlo porque, o sea, fue un buen trabajo. Muchas gracias. Fue de gran ayuda comprender todo lo dicho. Muchas gracias, Brandon. Muchas gracias. ¿De qué universidad, en qué universidad trabajas? Soy estudiante en la Universidad Uniguajira, séptimo semestre de Ingeniería Mecánica. Qué veré, colega. Muy bien. Oh, Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo también quiero intervenir un poquito. Uh-huh. Mi nombre es Roxana Romero, soy profesora de la Universidad del Cauca. Quería hacerte una pregunta. Yo pienso igual que tú, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero me encuentro siempre con un inconveniente a la hora de, pues, querer hacer los cursos de esa manera. Y es que normalmente en los programas, es decir, si yo estoy dictando un curso de álgebra lineal, ingeniería de sistema, hay matriculado estudiantes de otros programas. Entonces siempre me encuentro con esa dificultad porque pues, yo trato de que el curso sea bien enfocado a los de ingeniería. Yo estoy dictando curso de álgebra lineal, entonces estoy tratando de, no sé, meterle un poco de programación a los ejercicios y eso, pero me encuentro siempre con esa dificultad. O sea, ahí, ¿cómo hace uno? ¿Cuál es el consejo? Bien, pues le cuento. Mi tesis de doctorado es sobre aprendizaje adaptativo y es una técnica de enseñanza que busca adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Y una condición de aprendizaje es, pues, de qué carrera, o sea, qué carrera están estudiando. Otra condición de aprendizaje es el género. Otra, que es la que yo estoy trabajando, es los modos de pensamiento. Entonces yo justamente la estoy haciendo sobre álgebra lineal, justamente la estoy haciendo sobre modos de pensamiento en álgebra lineal y le doy este nombre, búsquelo. Sierpinska, un artículo del 2000 sobre modos de pensamiento. ¿Sí? Le podría ayudar. Sierpinska, un artículo del 2000. Ahí en Google Scholar lo puede encontrar. Entonces, ese es un eterno problema. De hecho, mi tesis, la necesidad de mi tesis nace de eso. Tenemos en los grupos gente de ingeniería, de economía, hasta de biología, mejor dicho, de música. Y uno dice, ¿cómo hago para enseñar esto? Si lo enseño en promedio, no le enseño a nadie. Si le enseño a los más altos, me tiro a los más bajitos. Si le enseño a los más bajitos, los de arriba se me aburren y entonces esta vaina se vuelve un 8. ¿Cómo hace uno? ¿Sí? Entonces, la solución óptima es aprendizaje adaptativo. La solución intermedia es intentar proponer situaciones, o sea, intentar hacer la secuencia didáctica que le contaba ahorita, orientada al desarrollo del pensamiento, y proponer situaciones diferenciales según los ámbitos epistemológicos de las carreras que uno tenga ahí. O sea, como diferenciar por problemas, que la enseñanza sea igual,
pero que los problemas de aplicación, tanto para empezar como para finalizar, sean adecuados a la epistemología de las áreas que uno tiene ahí enseñando. Esa es una posibilidad que le doy y sé que eso es más o menos hacer magia, pero pues los profesores somos magos, entonces... Y en eso estaba pensando. Eso, no, y yo se lo digo porque antes de hacer aprendizaje adaptativo, así enseñaba yo, cuando me tocaba enseñar para varias carreras, y es intentando proponer problemas por ámbitos locales, aunque la enseñanza fuera global y fuera orientada al desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra persona tiene una pregunta, comentario? Hola Carlos, mi nombre es Jean Piero y tengo una pregunta y una sugerencia. Sí. Comienzo con la pregunta. Bueno, en principio quiero decirte que estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear. Yo soy matemático de profesión, pero desde el inicio de mi carrera he estado trabajando con ingenieros y me ha fascinado. He tenido una experiencia maravillosa y he tratado de compartir eso con los estudiantes de matemáticas puras, que básicamente fue mi ambiente natural. Ahora, supongamos que estamos en un departamento de matemáticas que imparte clases a un grupo que está en un departamento de ingeniería, ¿no? Mi experiencia me dice que no todo departamento de matemática va a estar dispuesto o va a ser factible desarrollar un programa o una estrategia para dictar matemáticas de la manera que tú lo formulas en tu presentación. Entonces, en ese sentido, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Has identificado características de un departamento de matemáticas para que sea altamente factible que se pueda realizar esa enseñanza de matemáticas como lo has descrito? Sí. De hecho, en mi investigación para la tesis doctoral, algo se hizo con respecto a eso. Y entonces, es paradójico, pero un departamento, una característica de un departamento es departamentos grandes en donde poco importa lo que usted haga, o sea, a donde su jefe de departamento poco le importan sus didácticas, sino que le encarga un grupo, le dice, Jan, acuérdate que tienes que dar cálculo 1 para 6 secciones allá en ingenierías y pues a la Virgen te acompañe, ¿sí? O sea, más o menos tú verás cómo lo haces. Esos departamentos son muy proclives a que uno haga lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, si uno es un profesor que está pensando en este tipo de cosas, como son las 103 personas que están en este momento conectadas, o 102, los que estamos aquí, pues uno podría pensar en, bueno, voy a hacer esto, voy a intentar meter la mano. La otra, paradójicamente, es el otro lado. Departamentos altamente controlados, como es, por ejemplo, el de la Conrad Lorenz, donde el director de alguna manera tiene alguna vena educativa y entonces dice, vamos a intentar hacer esto, ¿sí? O donde se deja decir cosas y si usted llega donde su director y le dice, fulanito, ¿por qué no intentamos hacer esto? Esos son los dos tipos de departamentos, porque cuando hay jefes duros que lo que dicen es, mire, a mí lo que me importa es que no pierda sino el 60% de la gente de la materia, porque ahí es así, hay instrucciones así en departamentos de matemáticas, eso lo tengo por experiencia, pues ahí es muy difícil. Pero ojalá tu departamento sea uno de esos dos que acabo de mencionar, Jen. Entiendo. Oye, muchísimas gracias y bien, bien interesante esa parte. ¿Y cuál es tu sugerencia? Sí, ahora es mi sugerencia. Fíjate, yo entiendo en esencia la manera en que tú planteas en un contexto muy macro, ¿no? De cómo deberíamos hacer la docencia en matemáticas. Pero mi experiencia es que cuando tú tienes un grupo de personas, hay personas que, bueno, que pueden entenderte conceptos como los que tú usaste de comprensión relacional y comprensión instrumental, pero creo que sería bien provechoso elegir un ejemplo muy específico. O sea, que tú digas, por ejemplo, para el curso de cálculo 1 podríamos iniciar con este problema, hacer una formulación de ese problema en lenguaje natural y luego ir explicando cómo de manera muy natural tú vas a ir transformando ese problema en lenguaje matemático y ir haciendo cada uno de los pasos que mencionaste, pero ilustrarlo con un ejemplo muy concreto. Creo que eso podría ser de mucha ayuda a personas a las que les gustaría hacerlo, pero que realmente no están muy claros de hacerlo, y ir a investigar esos conceptos, dudo mucho que la práctica una persona lo vaya a hacer. Creo que el ejemplo podría ser mejor motivación. Y la otra, Carlos, es un poco el enfoque de la charla. Fíjate, te voy a dar mi percepción. Yo soy matemático, ¿ok? Yo estudié matemáticas puras, pero siempre he trabajado con ingenieros. O sea, pareciera que el énfasis está en que hacer demostraciones no es tan importante, que es más importante presentar
las aplicaciones. Mi sugerencia para ti es que trataras de hacer un balance en la presentación, y el balance sería de que la parte teórica también es muy importante. Por ejemplo, un teorema puede ser muy útil para ser un criterio de parada en un algoritmo para una aplicación industrial. Entonces, tratar de hacer esos balances para que los matemáticos no se vayan a molestar, Carlos. Muy bien. Decirles, mire, los teoremas sí, yo reconozco que son importantes, y por ejemplo, e ilustrarlo y hacerlo concretamente. Bien. Esas son mis sugerencias, Carlos. Gracias, Jan. Muy, muy interesante. La primera sugerencia, la de los ejemplos. ¿Te ha pasado que te equivocas en clase y un estudiante te lo hace ver y entonces tú le dices, ah, es que lo hice a propósito para ver si estaban poniendo cuidado? Pues voy a hacer esa técnica ahora. Es que lo hice a propósito para hacer una segunda charla en la que podamos profundizar más. Mentiras, no lo hice a propósito, pero eso me da pie a que podríamos hacer un ciclo de charlas en este mismo sentido, y no tanto como charlas, sino como una especie de seminario en el que podamos poner en juego una conversación que nos permita hacer este tipo de ejemplos. Con respecto a no poner bravos a los matemáticos, voy a decir una cosa que va a sonar muy grotesca, muy grosera, pero me tiene sin cuidado. ¿Sí? Me tiene sin cuidado. Ay, Dios mío, deme un segundo, que lo bueno de estar en la casa es que le llega a uno gente aquí a tocar el timbre. Deme 10 segundos. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Consuelo, ¿tú me podrías recibir una cosa abajo, por favor? Sí, y recíbala, por favor. Listo. Ok. Entonces, que me tiene sin cuidado molestar a los matemáticos, pero tienes razón en una cosa. Yo no quiero decir que la demostración no sea importante. Lo que quiero decir es que no podemos creer a los matemáticos que porque mostramos, ojo pues que no estoy diciendo ni siquiera que demostremos, que porque mostramos una demostración a nuestros estudiantes de ingeniería, ya entonces con eso les ayudamos a ganar en comprensión. ¿Sí? El teorema es importante como criterio de parada y como otras cosas, como una cantidad, o sea, los teoremas son importantes, lo dije, que la ciencia básica da lugar a la ciencia aplicada, eso es indudablemente. Pero como que presentar la demostración de un teorema en todos los casos va a ayudar a la comprensión, no. Como dije también, hay demostraciones muy interesantes, muy constructivas, que ayudan a la comprensión del concepto y del teorema. Pero también hay otras que son sacadas de la manga y que uno se pregunta, ¿y por qué este tipo siguió con este paso? Porque realmente como se presenta la demostración, no es como se hace la demostración. La demostración se presenta como si fuera un pastel bien hechecito. Pero resulta que para hacer ese pastel se cayó un huevo, el panadero se rascó la cabeza y también metió la mano para batir la torta y nadie se dio cuenta. Es decir, pasan trastadas horribles y pues, o sea, lo que quiero decir es que valoro tu sugerencia, lo tendré en cuenta, pero que también hay que tener en cuenta que los teoremas son importantes, las demostraciones también, pero hay que saber cómo mostrar las demostraciones. Gracias, Jack. Gracias a ti, muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta. Están preguntando aquí en el chat que si vamos a enviar la grabación del video. No, no la vamos a enviar, pero ustedes van a poder acceder a partir de la próxima semana, después de Semana Santa, por ahí el viernes de Pascua, van a poder acceder y ya va a estar montada la presentación de este video en la página de Acofacien. ¿Sí? Ahí hay una galería de videos y de fotos y pueden entrar ahí y tenerlo. ¿Ok? ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ah, una cosa interesante. Una cosa interesante. Las dos personas, los dos profesores que han intervenido antes han dicho, estoy de acuerdo con lo que dices. A mí me encantaría que no estuvieran de acuerdo. ¿Sí? O sea, me encantaría que dijeran, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y yo no me voy a dar la oportunidad de hacerlo, o no estoy de acuerdo, pero voy a intentar darme la oportunidad. Es decir, entrar a una conferencia no solamente es para estar de acuerdo con el conferencista, porque si no, pues uno mismo hubiera dado su conferencia, sino para aprender nuevas ideas, abrir la cabeza, pensar. Y no lo digo porque yo lo esté diciendo, sino que me parece que es interesante entrar a otros espacios para darse la oportunidad de hacer cosas diferentes. Voy a darle la palabra a Cristian primero. Cristian. Buenas. Yo soy estudiante de la Universidad de La Guajira. Estoy en 5º semestre y yo quería saber, o sea, tengo la duda, porque como tocayo de ingeniería mecánica, usted vivió los procesos de hacer matemáticas, pero sin saber para qué lo utiliza. Entonces yo quiero saber cómo es que uno como estudiante puede hacer
para identificar eso si uno no tiene la ayuda de los profesores, por decirlo así? Sin ayuda de los profesores, queda la ayuda de Internet y de los libros. Hoy en día es que ustedes tienen un mundo bien diferente al que nos tocó a nosotros. Hoy en día hay excelentes canales de ingeniería con matemáticas, ¿sí? Donde uno ve al YouTube exponiendo y diciéndole a uno para qué sirve eso para ciertas ingenierías. Y eso es maravilloso, ¿sí? Pero la otra ayuda que hemos tenido ancestralmente desde la invención del papiro pues son los libros. Entonces, buscar un libro en la biblioteca que diga matemáticas para ingenieros puede ayudarte a ver esos ejemplos para qué sirve. Les agradezco cerrar el micrófono para que no haya reverberación. Entonces, puede ser que te ayude también leer los libros, pero hoy, rápidamente diciéndote, puede ser YouTube. Si buscas canales de matemáticas para ingeniería en YouTube, hay muchos y muy buenos. Y ojalá no solo en español, hay en inglés muy buenos canales de matemáticas para ingeniería. Gail. Gail, tiene Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Además somos colegas. También soy ingeniero mecánico. Por allá también de esta década del 90. Es interesante escucharla en el sentido que en efecto, yo creo que en estos últimos 20 años la educación de las matemáticas y de ingeniería ha evolucionado, ha cambiado, y eso es relevante en nuestras universidades. Pero creo que hay un tema también que es importante, y creo que no lo mencionaste, y es el tema de la inclusión de los laboratorios reales en cátedra, ¿no? Particularmente de matemáticas, que uno prácticamente no los ve, sobre todo en nuestro país. Uno no ve la inclusión de los laboratorios en ese tipo de disciplinas. Yo soy profesor de mecánica de fluidos y digamos una fuerte lucha que al interior de la universidad hicimos fue la implementación del laboratorio contra viento y marea, con la y allí es cuando, digamos, el sentido de la matemática, si logramos visualizarla y lo vinculamos al mundo real, puede tener un valor muy significativo para nuestros estudiantes. Entonces, Sí. Yo creo que hay que luchar también con tratar de vincular el laboratorio real. Muchas gracias, Carlos. Estoy de acuerdo contigo en que claramente pues 20 o 25 años han hecho evolución. De hecho, les contaba que vi álgebra abstracta en primer semestre, que era un despropósito. Además, la forma como se daba. Pero ahora ya no hay. Ahora ya no hay, en la bolivariana ya no hay esa materia. O sea, sí ha evolucionado, sí se ha transformado, ha mejorado, pero pues la propuesta hoy es mejorar en algunos otros aspectos específicos. Ahora, con respecto a laboratorios de matemáticas, sí, son bien escasos, pero eso ayuda al proceso de abstracción, a que a partir de concretos el estudiante pueda abstraer los conceptos de la matemática y no que sean presentados directamente de abstracto a abstracto. Entonces, puede ser interesante tener laboratorios. En la medida en que se pueda, y como decía Jan al principio, y es si uno tiene un departamento que le permita a uno hacer ese tipo de experiencias, pues qué tan bueno, bienaventurado es. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación en esta charla. Espero haberles contribuido con algunos punticos. Gracias a lo que ya han comentado ahorita, voy a proponer la COFACIEN tal vez seguir con un ciclo de estas charlas para trabajar temas más concretos, más específicos, ya no desde mi parte únicamente, sino otras personas que puedan contribuir, y sería muy, muy bueno. Entonces, pues, que tengan muy buena tarde y que tengan éxitos en su labor enseñando matemáticas en los contextos en los que trabajan. Un abrazo.